apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Sucesos con Juan Carlos Calderón. Amigas, amigos, un periodismo libre para este programa de información, entrevistas, noticias. Este jueves 19 de abril del 2018 se va terminando la semana. Buenos días, Verónica Larrea. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, amigos. Y está volando el tiempo, Juan Carlos. Elizabeth Consuegra en los controles, Mónica Droyer en la coordinación general, Eric Rosero en las redes sociales, es el equipo central de esta emisión. Estamos también a través del mundo, en cualquier parte del mundo, en el portal web www.radiosucesos.fm, en Facebook, en tiempo real como Telesucesos Quito. Estamos también en señal digital abierta y canal digital 29.1 HD, en Telesucesos Canal 29 UHF, en TV Cable Canal 73, en Claro TV Canal 43. El pico y placa para hoy, los números terminados en 7 y 8. Y las sugerencias, comentarios son bienvenidos a la cabina, al teléfono de cabina 2468-427, Verónica. Amigos, también les recordamos que este programa llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Movistar, Seminarium, Gingibit, NetLive, el único internet de ultra alta velocidad por fibra óptica que llega directo hasta tu hogar. También gracias al municipio de Quito, que nos recuerda que la prolongación de la Simón Bolívar hasta la mitad del mundo está lista, con 6 carriles, una ciclovía que beneficia a más de 200,000 quiteños. Juntos trabajamos para vivir mejor. Alcaldía de Quito y el Consejo de la Judicatura está promocionando su 19ª cumbre judicial iberoamericana. Hacemos de la justicia una práctica diaria. A continuación, el editorial del día. Es el editorial de Juan Cubi, que escribe en la revista digital Plan B y se llama Guerra. Desconcierta el brote de discursos belicistas a propósito del conflicto en la frontera con Colombia. Las redes sociales están plagadas de llamados a la guerra y al exterminio de Guacho y sus compinches, sin tregua, como en las etapas más feroces de la violencia política. Pocos han reparado en que el narcotráfico es un enemigo difuso, anormal, indescifrable. No es un Estado ni un ejército, es un negocio que opera con las leyes de la oferta y la demanda. Produce, circula e intercambia mercancías y acumula riqueza. El narcotráfico es una transnacional capitalista criminal. Como todo grupo empresarial en el capitalismo, aspira a controlar el poder político para orientar al Estado y a la sociedad en su favor. Al ser la expresión más despiadada e inhumana del capitalismo, opera preferentemente desde la violencia física y simbólica, pero también recurre a mecanismos sutiles como la cooptación, el soborno, la seducción, el compadrazgo. Es decir, aplica mecanismos estrictamente societales para apuntalar sus intereses. Por eso, priorizar una estrategia militar contra el narcotráfico es como pretender erradicar la parasitosis a base de metronidazol. Los bichos se demoran en regresar lo que el afectado se demora en consumir agua insalubre. El narcotráfico subsistirá mientras existan condiciones para su desarrollo, es decir, mientras haya pobreza, marginalidad, consumismo, metalización de la vida, desigualdad. En esas condiciones, las apelaciones a la guerra aparecen no solo como absurdas, sino como sospechosas. ¿A quién benefician? Si en Colombia persiste la respuesta militar al narcotráfico, es porque está férreamente anclada a intereses económicos. Muchos, demasiados, lucran de la guerra. En el fondo, no quieren terminar con el problema. Sería desastroso que en el Ecuador se lleve a cabo una estrategia similar. La virulencia de los discursos va acompañada por una peligrosa añoranza por la represión y por la reivindicación de una inaceptable subordinación del país a lógicas externas. Si comprar armamento y equipos militares a los Estados Unidos ya tiene una serie de externalidades difíciles de digerir, mucho peor resultará la presencia de fuerzas especiales extranjeras en nuestro territorio, tal como algunos están exigiendo. Y aquí no hablamos de soberanía, sino de simple pragmatismo, de evidencias puras y duras.
La guerra contra el narcotráfico a escala mundial está perdida. Lo reconocen los principales organismos encargados de su implantación. Luego de años de aplicación del Plan Colombia, los cultivos de coca en ese y en otros países de la región se han multiplicado exponencialmente. El consumo de drogas en los países ricos está alcanzando el rango de catástrofe sanitaria. En Estados Unidos, el consumo de opiáceos ya es un problema de salud pública y ahora quieren echarnos el muerto a nosotros. Hemos presentado el editorial del día. Amigos, son las 7:08, avanzamos con noticias. El presidente del Ecuador, Lenín Moreno, anunció este miércoles que entregará a las autoridades un video en el que se evidenciará la supuesta entrega de un dinero de la guerrilla de las FARC para la campaña de su antecesor y ex aliado Rafael Correa, quien estuvo, recordemos, 10 años en el poder. Moreno indicó que ha pedido a las autoridades comprobar la veracidad del video entregado por el periodista de CNN, Fernando del Rincón. Lo hizo durante una entrevista con medios colombianos y dijo: hace un momento acabo de ver un video que me lo pasa el periodista Fernando del Rincón, en el cual se evidenciaba inclusive un testigo de estos protegidos que las FARC entregaba dinero para las campañas del expresidente Correa. El mandatario ecuatoriano señaló que vio unas 2 o 3 imprecisiones y que también las manifestó. Pues de ser así es una falta de ética, la moral y de respeto a lo que debe ser la política. Las declaraciones las dio Moreno al medio internacional RCN, que difundió la información en su cuenta de Twitter. También la pueden ver allí. No es la primera vez que el exmandatario ecuatoriano es acusado de nexos con la guerrilla de las FARC. Ya en marzo del 2008 lo hizo el entonces mandatario colombiano Álvaro Uribe durante la cumbre del Grupo del Río en Santo Domingo. En otra noticia, los ministros de Defensa Patricio Zambrano, del Interior César Navas y Relaciones Exteriores María Fernanda Espinosa fueron llamados al Pleno de la Asamblea Nacional para que expongan las medidas y acciones realizadas con relación a los ataques terroristas registrados en la frontera norte. La resolución aprobada establece que los funcionarios deberán acudir al Pleno una vez que concluye el plazo de 10 días que otorgó el presidente Moreno a los 3 ministros para que capturen a alias Guacho, líder del grupo irregular al que se atribuyen estos secuestros. Además, piden al Ejecutivo que fortalezca la política pública que procure la protección interna del Estado y el mantenimiento del orden público, priorizando la vigilancia en las fuentes de agua y la seguridad en los lugares de concurrencia masiva de ciudadanos, tales como centros comerciales, edificios públicos, parques, espacios destinados a encuentros deportivos y otros espectáculos públicos. Además, que se fortalezca la seguridad en los centros de rehabilitación. Acordaron crear una comisión ocasional especializada de seguridad fronteriza para tramitar leyes sobre este tema. Redes sociales, antes de presentar a nuestra invitada de hoy. Hay un accidente de tránsito sobre la Mariscal Sucre y Mejía, sector El Tejar, por lo que está cerrado el carril del contraflujo, ingreso al túnel de San Juan, y hay personal de seguridad en el lugar, pero tomar precauciones si están circulando por esa zona en la capital. Son las 7 de la mañana con 9 minutos 37 segundos. Verónica, ¿tenías algo más? Bueno, también hay un tuit que lo está poniendo la historia. Dice: exasambleísta Paco Velasco es mencionado por testigo protegido, miembro de las FARC, quien dijo que la primera campaña de Correa fue financiada por esta guerrilla con $500,000 recibidos por Velasco. El ex legislador ha negado esto a CNN. Estamos transmitiendo señal en vivo 101.7 FM Radio Sucesos, TV Cable Canal 73, Claro TV Canal 43, Canal 29, UHF, Telesucesos y en Facebook en vivo, Telesucesos Quito. Buenos días a la asambleísta Cristina Reyes, gracias por estar aquí. Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, estamos como que destapando una olla que ya se había dicho, ya se había mencionado de hace rato. La prensa lo hicimos con mucho énfasis, muchas veces fuimos atacados por ello. Sin embargo, hay una situación política compleja, Cristina, que se deriva de esta transición también. Estamos en un proceso de transición política, diríamos así, reinstitucionalización, que se llama, y que de alguna manera se cruzan
estas dos situaciones. ¿Cómo le ven ustedes? Buenos días, bienvenida. Juan Carlos, buenos días, Verónica, a toda la audiencia. Muy preocupados, conmocionados, como todo el país en estos momentos tan difíciles. Ha sido como un golpe mortal que nos han asestado a todos con la muerte de nuestros 4 soldados de Infantería de Marina, los 3 periodistas de Diario El Comercio, de la forma tan vil y cobarde en la que lo hicieron estos grupos narcoguerrilleros, y hoy también con el corazón en vilo por los 2 jóvenes que fueron secuestrados en nuestro país por parte de este grupo, pues que deriva de quizá del fallido proceso de paz, porque el expresidente Santos niega que pertenece a las FARC y deriva de la misma estructura criminal, el mismo negocio criminal y los mismos métodos de secuestro, extorsión, bombas, atentados, etc. El país tiene que estar unido más que nunca en estos momentos, pero también firmes, exigentes y vigilantes por todo lo que podría pasar, firmes y exigentes con nuestro mandatario para exigirle un plan integral estratégico de seguridad, para proteger nuestras fronteras, para hacer un control exhaustivo de este negocio criminal como es el narcotráfico y de las acciones coordinadas que se tiene que hacer con el gobierno colombiano, porque hay un mal sabor en todo esto de la actitud que está tomando el presidente Santos frente a la crisis que estamos pasando en la frontera norte, al desconocer el origen de estas causas, al dar información contradictoria, al que no se vea equipos de Colombia y Ecuador trabajando conjuntamente. Entonces, bueno, es cierto, y algunos dicen no hay que señalar responsables. Habrá momento para hacerlo ya incluso en el ámbito penal, pero es que no podemos desconocer que esto fue premeditada perversamente, por parte del expresidente Correa, su permisividad con el narcotráfico, con estos grupos que nunca quiso llamar terroristas, debilitando la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. Es todo un plan perverso para la situación que estamos viviendo hoy, y claro, la conciencia no puede vivir tranquilo con su conciencia, que hoy continúa con su manera beligerante de actuar. Unidos en estos momentos porque hay que respaldar al gobierno en las acciones de seguridad, pero también vigilantes y enérgicos para pedir que esas acciones sean contundentes. Esa vigilancia, Cristina, está planteada desde el llamado a los ministros, en este caso de seguridad de Interior, César Navas, y de Defensa, Patricio Zambrano. Pero de hecho, claro, ellos tendrán que en un momento explicar cuál fue la actuación y revelar de alguna manera cuál fue la actuación en este tema del manejo fallido, creo yo, del secuestro de los periodistas. Efectivamente, y no es momento para improvisar ni de improvisados, pero es responsabilidad del mandatario las decisiones que él tome y el equipo que él ponga a afrontar una crisis de esta naturaleza, que claro que necesita personas capacitadas en temas de seguridad externa. Y hay cuestionamientos y dolor, a pesar del respaldo que el presidente haga al ministro del Interior, de ese manejo tan insensible, tan oscuro que se le dio al secuestro de los 3 periodistas. Si dice que se abrió un canal, y las versiones contradictorias del gobierno colombiano, que siempre aseguró, y están grabadas las declaraciones del fiscal de Colombia, del canciller, del ministro de Defensa de Colombia, diciendo que el Guacho es ecuatoriano, que el problema por poco es ecuatoriano, que esto no es de la FARC, la FARC ya no existe, que están en territorio ecuatoriano. Es decir, se estaban sacando el cuerpo, como dicen en Colombia. Entonces, y era muy contradictorio lo que decían unos con otros, el manejo que se le dio, la insensibilidad con las familias, el supuesto canal de negociación con unos delincuentes criminales que sabemos están dispuestos a todos. Todo deja un mal sabor, sinceramente. Hoy nos tememos lo peor también para nuestros compatriotas que están. Y si bien hay algunas acciones que por seguridad deben mantenerse en reserva, sí pedimos contundencia, no se puede fallar más. Me parece que obviamente nadie está preparado para una situación como esta, más el Ecuador, que es un país de paz, pero esta es una situación que se veía venir y que se tuvo que adoptar hace mucho tiempo, un plan estratégico de seguridad, de control, de fortalecimiento, y no lo que hizo el expresidente Correa. Además que hay varios acuerdos binacionales con Colombia de desarrollo fronterizo que nunca se hizo absolutamente nada. Entonces, un tema, yo sí resalto el tema de la corresponsabilidad, no obviando las que tenemos nosotros como país, pero me parece que la posición, sobre todo la canciller, que también es bastante vergonzosa en muchos momentos,
e insisto, responsabilizo al presidente de la República de poner ese equipo, porque finalmente es el que decide ponerlo o no, a pesar de los cuestionamientos de la gente, de que ella debe tener una posición más firme de hacer respetar al Ecuador, de exigir al gobierno colombiano que se involucre, que se responsabilice y que actúe coordinadamente para dar una solución a la crisis de la frontera. Asambleísta, ¿qué podemos esperar de esta comparecencia que harán en los próximos días los ministros de Defensa, Interior y Relaciones Exteriores? Por el momento lo que esperamos es que actúen en base a la crisis que está pasando. Luego tendrán que rendir cuentas y haremos todas las preguntas necesarias y todos los cuestionamientos, que créanme, son muchísimos. Y algunos dicen que hay que tener prudencia de hacerlos en este momento. Entiendo que la situación nos supera. Pero creo que las exigencias están, si no saben cómo actuar, déjense asesorar por quienes sí sepan. Considero que la asistencia internacional puntual que nos quieren entregar gobiernos como los Estados Unidos, España, Francia, y que creo que han sido bien recibidas por el presidente, son en estos momentos impostergables, necesarias, urgentes, porque está claro que a lo mejor no tenemos, ya sabemos por culpa de quién, la tecnología necesaria para poder actuar en estos momentos, la capacidad operativa militar. Y no se diga también responsabilidades que tendremos como legisladores en el futuro. El presidente dice que se acabó la CNAIM, pero la ley todavía permite, o sea, considera su estructura. ¿Y qué pasó con la inteligencia militar y la inteligencia policial, que son justamente los que tenían que prever que no ocurra este tipo de situaciones, prever que no ocurran estos atentados, identificar a estos enemigos que hoy nos aparecen y que se lo intenta solamente simplificar como que es el guacho? Claro que es un criminal sanguinario, pero como ese guacho, hay decenas de guachos que provienen de algo mucho más complejo, que es el conflicto colombiano, y de una paz seriamente cuestionada, que se negoció con las cúpulas, que les dieron vida política a esas cúpulas, pero resulta que su brazo armado continúa trabajando. Entonces, bueno, esto es grave, es serio, se necesita realmente, como he dicho, no improvisación, y si necesitamos la asistencia, tenemos que recibirla, y el Ecuador tiene que saber responder contundentemente. Aquí quizá le doy la razón al presidente en el terreno que han elegido estos grupos narcoterroristas que hoy están causando tanto dolor al Ecuador. Ahora, el ex alcalde de Quito, ex asambleísta Paco Moncayo y general en servicio pasivo, hizo una exposición en la asamblea sobre las medidas que se debiera tomar como cuerpo legislativo, porque todo esto, como decía, la guerra asimétrica, cuando se habla de esto, significa que el Ecuador se ve obligado y está obligado a respetar normas, leyes, Estado de Derecho, etcétera. Estos grupos no. Entonces, claro, hay un problema. Si entramos a una guerra, porque así está mucha gente pidiendo, lo tendríamos que hacer casi que con las manos atadas. O sea, más o menos esa es pero así tiene que ser. Ahora, ¿cuáles son, a su criterio, Cristina, los mecanismos legislativos que permitan, de alguna manera, facilitar que el Estado ecuatoriano, que la sociedad ecuatoriana se defienda integralmente en estos temas, que son graves, o sea, son de crimen organizado, son de carteles sanguinarios, etcétera, etcétera? Bueno, yo diría que todas las reformas que se puedan hacer a la Ley de Seguridad Pública, se está conformando una comisión, van a ser importantes, pero ahora no es un tema expresamente de leyes, es un tema de decisión política, es un tema de fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas, que prácticamente las han dejado desmanteladas por unas ideas perversamente implementadas a lo largo de 10 años. Los controles a las rutas de narcotráfico, a la línea de suministros, porque los cultivos están en Colombia, pero el abastecimiento, la línea de suministros viene del Ecuador. Y eso es que hay autoridades que se han hecho de la vista gorda. Se ha pedido también que haya un soporte de seguridad a los jueces y fiscales que tienen que actuar en estos momentos para poder procesar, porque efectivamente estamos en un Estado de Derecho, a estos criminales. Ahí voy por el tema legislativo. Me refiero al punto de la fiscalización. Cuando el presidente de la República dice, que es gravísimo, lo que dice, aquí se dejó hacer y dejar pasar, hubo absoluta permisividad, se está refiriendo a muchas autoridades anteriores que incluso son diputados, son asambleístas. Me refiero concretamente, por ejemplo, al exministro del Interior. O sea, era el jefe de la seguridad de la policía. Entonces, hay un señalamiento directo. Hay un señalamiento directo a quien actualmente es secretario de la política y que era ministro
de coordinador de seguridad interna y externa y fue ministro de defensa, etcétera, etcétera. Sí. Ahora, ¿qué hacer al respecto? Porque hubo un fiscal general, no el anterior, que también tiene que responder pues por esta situación. Sí. O sea, ¿ustedes cómo van a actuar en ese sentido? Porque no creo que las palabras del presidente se tengan que quedar en el aire, ¿no? Usted comenzó esta entrevista, Juan Carlos, diciendo que estamos en un momento de transición y yo diría también de depuración institucional. En un Estado de Derecho, con autoridades independientes, estos temas no hubieran pasado nunca porque siempre se hubiera estado alerta, investigando en los momentos oportunos, y generando controles en todas las instancias del Estado. Eso no ocurrió. Hoy vivimos una mezcla de sensaciones y situaciones de personas que se intentan legitimar con pequeñas pruebitas de amor, pero que al final del día son parte de la misma matriz criminal, de la misma matriz mafiosa que permitió todo este desastre de corrupción. Y hoy incluso quizá las palabras de Pancho Huerta, que lo advirtió durante tantos años de un narcoestado, que lo dijo hace mucho tiempo. Usted menciona alguna serie de autoridades que sí, tendremos que hacer acciones de fiscalización. Me pregunta qué he hecho por el momento y debo advertir que esto es un tema complejo, grave, y peligroso, incluso hay que reconocerlo. He solicitado a la Contraloría General del Estado, a propósito de todas las auditorías exhaustivas que está haciendo algunos temas, luego podremos hablar quizá del tema de la deuda externa. Sí, claro. Una auditoría, por ejemplo, a los 300 millones de dólares que la SENAIN utilizó durante todos estos años, supuestamente para temas de inteligencia, y que ya sabemos correspondieron a temas de espionaje y de violación a la intimidad de ciudadanos ecuatorianos. Y más bien, y esto porque lo he conversado con gente de las Fuerzas Armadas, se minó los servicios de inteligencia de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, que son los que justamente debían precautelar que el país no viva estos atentados contra su seguridad nacional, delitos transnacionales, el crimen organizado, narcotráfico. Para eso se debe dedicar la inteligencia de un país y debe ser fortalecida, no lo que hizo el expresidente Correa a través de esta entidad. Estoy pidiendo una auditoría exhaustiva de esta entidad, con todos los operativos que se hicieron, con todos los equipos que se contrataron, que se compraron, porque sabemos que son equipos de alta tecnología, mientras el Ecuador tiene en sus fronteras chatarra, o sea, radares que no sirven para nada, y da hasta un poco, pues en el momento que dicen se ha movilizado, N cantidad de contingente, pues a veces no sé si reírnos, preocuparnos o ponernos a llorar, por ver cómo nuestros soldados se están movilizando a la frontera y en qué condiciones, arriesgando su vida por todos los ecuatorianos, cuando el Estado ecuatoriano tiene la obligación de dotar de toda la capacidad operativa para poder, en estos casos, nuestras Fuerzas Armadas no solamente actuar en momentos de una guerra, porque el tema limítrofe está absolutamente saldado, sino justamente en estas amenazas a la seguridad interna que vienen del narcotráfico, de los delitos transnacionales, de estas organizaciones criminales. Entonces, vamos a hacer acciones de fiscalización, pero ahora mismo también tenemos que ser exigentes de que el gobierno actúe con transparencia, con firmeza en esta grave situación que estamos enfrentando. Desde la Asamblea entiendo que se acordó crear esta comisión ocasional especializada de seguridad fronteriza para tramitar leyes sobre el tema. Asambleísta, ¿qué es lo más urgente en estos momentos? Como he dicho, para mí en estos momentos es que devolvamos la capacidad operativa a las Fuerzas Armadas, que se retornen los servicios de inteligencia militar y policial, y que el Estado, el gobierno asegure que tendrán todas las garantías, los recursos para que puedan operar, para que podamos prevenir este tipo de situaciones. Me parece que es importante también que la Asamblea conmine a sus autoridades a que se cumplan esos acuerdos binacionales de cooperación con Colombia, que involucran no solamente temas de intercambio de información, de estrategia militar, que involucran el tema de los servicios de inteligencia, sino también de desarrollo fronterizo. Nuestras poblaciones de Esmeraldas y de la frontera norte están absolutamente abandonados, y además que es una infamia, porque no hay provincia que haya sido más atracada como la de Esmeraldas, solamente por citar la repotenciación de la refinería de Esmeraldas del expresidente Correa. Entonces allí no hay agua potable, no hay alcantarillado, la población no ha tenido un desarrollo productivo, económico ni social, pero sí han cometido la infamia de atracar a esa provincia y al país entero con esos proyectos estratégicos que ya sabemos las consecuencias que han dado. Entonces la Asamblea debe tener ese rol de fiscalización, de vigilancia, y bueno, quienes integran la comisión deberán hacer las reformas a la ley que haya que hacer.
Son las 7 de la mañana con 27 minutos. Estamos con la asambleísta Cristina Reyes del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Cristina, mientras tanto, como dicen en los cuentos, mientras tanto, están sucediendo otras cosas. El expresidente Rafael Correa ha sido ya vinculado por la Fiscalía General del Estado a el caso del manejo de la deuda externa. Recordemos que hubo un informe, ya se presentó formalmente un informe de la Contraloría General con indicios de responsabilidad administrativa y penal respecto a este tema. Y uno de los indicios penales correspondería al expresidente Rafael Correa por la emisión básicamente del decreto 1218. ¿Sí? Los argumentos del expresidente y de quién lo defienden, o sea, de quienes lo defienden, por ejemplo Virgilio Hernández y otros exasambleístas, señalan que, primero, el pedido de peculado es complicadísimo, ¿no? O sea, es muy complicado demostrar peculado por emitir un decreto. ¿No se está vinculando al expresidente precisamente por peculado, precisamente para no poder encontrar en algo? Bueno, primero partamos de qué hizo el expresidente Correa y por qué ha sido vinculado con indicios de responsabilidad penal en el informe de Contraloría General del Estado. Ese informe que es absolutamente contundente y que ya está en manos de la Fiscalía y que se le ha exigido, y de hecho ya me notificaron a mí por mi requerimiento y lo hice público a la prensa ecuatoriana, se abrió la investigación previa, hoy tenemos que llamarlo el sospechoso, Rafael Correa. El país se enteró por usted, no por la Fiscalía, ¿no? El país se enteró por mí, efectivamente. Claro. El fiscal, porque fui de las asambleístas que le conminó, a pesar de todos, y volvemos al laberinto, a pesar de todos los cuestionamientos a este fiscal, de su cercanía, de su amistad, de que sabemos que es asesor personal de Correa, de amigo de Glass, etcétera, pero hemos tenido que andarlo, en términos criollos, arreando a un fiscal para que cumpla con su deber. Se notificó que ha iniciado esta investigación previa. ¿Qué es peculado? Y usted me va a decir si es que se adecúa o no la conducta y de este sospechoso, hoy sospechoso para la justicia ecuatoriana como Rafael Correa. Y peculado es disponer para beneficio propio o de terceros arbitrariamente de bienes o inmuebles, dineros públicos o privados que representen títulos o documentos que estén en su poder y que se apropien, distraigan o se disponga arbitrariamente. Se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente. La deuda externa, que en primer lugar, él dice el decreto no constituye un delito. Él, de manera ilegal, sabiendo que ya estábamos en el límite del endeudamiento público, él, haciendo supuestamente caso a las recetas del Fondo Monetario Internacional, licúa esa deuda sin pedir autorización a la Asamblea Nacional, sin presentar un plan de fortalecimiento fiscal como establece el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, y aumenta la capacidad de endeudamiento del país, desconociendo las deudas internas, que ya sabemos con el IES, con municipios, prefecturas, proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. Y además el informe determina de que hubo mucho oscurantismo en las condiciones en el tema de la deuda con China, que no se puso el tema de la venta anticipada de petróleo también como deuda, que efectivamente lo es, definitivamente que ha dejado al país hipotecado su futuro y que se configuran indicios de peculado. Esto está en manos ya del fiscal, se le ha permitido, y los indicios están allí contundentemente por parte de la Contraloría, el trabajo está hecho. Esta investigación no debería durar mucho y pues él en su momento tendrá ya que dictar pues un dictamen absolutorio o acusatorio e iniciar una instrucción fiscal. Y vamos a estar sumamente vigilantes para que efectivamente todos estos indicios que hoy nos indican que efectivamente el expresidente Correa habría cometido presuntamente peculado, pues se le dé el trámite expedito y serio que la justicia ecuatoriana contempla. Como criterio, como abogada asambleísta, ¿se adecúa este delito penal a lo que ha hecho Rafael Correa? Totalmente. Apropiar, distraer o disponer arbitrariamente de recursos públicos. ¿Qué hizo en el momento que, violando la ley flagrantemente, irresponsablemente, aumentó la capacidad de endeudamiento del país sin consultar a la Asamblea y desconociendo deuda? Las condiciones en las que también, por sus intereses personales,
adquirió esa deuda con organismos internacionales y bueno, en este caso básicamente con la China, el tema del... Todo es un oscurantismo tal que está absolutamente detallado. Yo no tengo ese informe, solo tenemos las conclusiones que ha dado el Contralor, es la Fiscalía a la que le corresponde investigar, pero para mí absolutamente todos los indicios que han sido públicos y que se presumen de que el expresidente ha cometido peculado, para mí son clarísimos de que él tiene una clara responsabilidad penal y que tiene dos caminos: o quedarse autoexiliado en Bélgica o venir a darle la cara a la justicia. Claro, esto es, podemos decir que es histórico porque es la primera implicación plena del expresidente en un tema penal como es el de peculado, además de un delito. Ahora, el punto central aquí es el fiscal, es decir, o la fiscalía. O sea, la fiscalía tendría que llevar adelante este proceso y tiene que ver con la presencia o no de fiscales o del fiscal general, que en este caso, o de la fiscal general que no sabemos, es un proceso de transición. ¿Cómo están viendo este proceso? ¿Usted cree que el fiscal Vaca debe salir, no desconfiable, como para llevar adelante este proceso? ¿O la persona que vaya a ser, o si es que el fiscal Vaca sale y viene otro fiscal, no quedará atado de manos o condicionado a que si no se porta bien, es decir, si no sentencia al presidente Correa o al expresidente, también tendrá que salir? Esto es un poco complejo lo que estamos viviendo. Es complejo por el laberinto institucional que recibimos, que heredamos del correísmo, pero eso no implica que la justicia, que los procesos, que el Estado de Derecho existe y que tiene que continuar su curso. Es público de que el fiscal general está ahora sometido a un juicio político en la Asamblea Nacional, que la Comisión de Fiscalización creo que hoy ya leerá el informe. Sí. Y esperemos que sea porque los he visto medios dubitativos, medios nerviositos, algunos de los asambleístas de Alianza País, de un informe favorable para que esto vaya a juicio, para que vaya al plenario y para que se pueda dar la interpelación en el pleno de la Asamblea Nacional. Está claro lo que nosotros pedimos. No es un fiscal confiable. Eso no le exime que tenga que cumplir con su deber. La ley de Contraloría es clarísima de que cuando hay indicio de responsabilidad penal, estos informes tienen que ir a la Fiscalía. Y si son en temas de peculado o enriquecimiento ilícito, la Fiscalía tiene que iniciar inmediatamente la acción penal. Sin embargo, que el fiscal no crea que esta pequeña prueba de amor que le ha dado el país es suficiente. ¿Usted le llama prueba de amor a esta...? A mí me parece que él intenta salvar su puesto con esta pequeña prueba de amor que nos intenta hacer creer que se está deslindando de su amistad con el expresidente Correa, pero nosotros no nos engañan. ¿Y si es una prueba de amor verdadera? La verdad, verdadera será, ¿sabe cuándo, Juan Carlos? Si es que él inicia la instrucción fiscal y pide las medidas cautelares. Que claro, estamos hablando de un ciudadano que está autoexiliado. Pero también se puede pedir, bueno, él tendría que decidir si le da frente a la justicia o no. Sin embargo, usted me pregunta qué hacer si el fiscal llegara a ser destituido. Pues nuestro propio pueblo dio la salida, ha dado al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio la facultad, primero para hacer la evaluación y cesar incluso del cargo a estas autoridades de control, y para hacer los concursos de oposición y méritos, concursos no mañosos, como dice el doctor Trujillo, para elegir a estas nuevas autoridades que tienen este deber inmenso de sacarnos de este laberinto institucional de corrupción al que nos llevó el gobierno el correísmo. Y esa sería la salida. Si llegara a faltar. Y ese fiscal o esa nueva fiscal tendría que seguir adelante con todos los procesos. A las 7 de la mañana con 35 minutos le damos las gracias a Cristina Reyes, asambleísta guayaquileña, abogada, poetisa también, por estar con nosotros. Gracias. Bienvenida siempre, Cristina. Muchas gracias. Volvemos luego de corte. Su noticiero Sucesos regresa luego de este espacio.
Sean, vamos, Sean, ya despierta, vas a llegar tarde. Sean. Decían que los analgésicos recetados eran totalmente seguros. Mentían. Descubre la verdad de los analgésicos recetados. Hay noticia de un miembro de la escolta presidencial de Lenín Moreno fue detenido como parte del operativo policial Impacto 135 que desarticuló a una organización dedicada a diversos delitos en las provincias de Guayas, Esmeraldas y también Galápagos. De acuerdo a informes policiales, la organización estaba compuesta por marinos de servicio activo y pasivo, quienes daban seguridad para el transporte de marihuana que era llevado desde Esmeraldas principalmente hacia Guayaquil. Aunque el operativo se realizó la madrugada del pasado jueves 12 de abril, la detención de la escolta presidencial se conoció este miércoles tras declaraciones que dio el primer mandatario a medios colombianos. En el caso de traslado de la droga, se reporta que guardaban la sustancia catalogada como sujeta a fiscalización en costales que iban dentro de tanques metálicos que iban cubiertos con choclos para el consumo humano. Además, la banda compuesta por unas 22 personas, liderada presuntamente por Cristian Giovanni alias Peluca, se dedicaba además a otros delitos como robo a locales comerciales, robo a domicilios y estafa. Como evidencias de la operación Impacto 135, la policía incautó un total de 45.000 gramos de marihuana que representan 90.000 dosis, 19 celulares, $516 y 3 armas de fuego. El comandante subrogante de la zona 8 de policía, el coronel Telmo Erazo Gavilanes, precisó que la operación para llegar a desarticular esta banda de microtraficantes había iniciado el 9 de abril con el caso Imperio, en el cual habían sido aprendidas 2 personas en poder de más de 224.700 gramos de marihuana o 449.540 dosis de consumo personal. 7 de la mañana con 41 minutos. Hay una noticia que creo que debe alertarnos sobre los altos índices de rayos UV en la costa y en la sierra del país. El Instituto Nacional, el INAMI, que predijo la radiación entre los niveles 10 y 15 en 9 provincias. Y la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana ha confirmado que en Guayaquil este nivel llegó a 10. Hay altos niveles de radiación ultravioleta, afectarán principalmente a las provincias y regiones de la costa y sierra: Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas, Imbabura, Pichincha, Chimborazo, El Oro, Loja. Este índice, como decía, entre 10 y 15. Y en Puerto Viejo, por octavo día consecutivo, la temperatura más alta del país se registró en esa ciudad
Manabita, la capital de Manabí, con 34.9 grados centígrados. Hay ausencia de nubes, bajo contenido de humedad, lo cual provoca que varias localidades del litoral experimenten altas temperaturas. En cuanto a Quito, también hay que tener cuidado, porque los niveles de radiación se incrementan, se fortalecen al mediodía. Entonces, Verónica, estimados amigos oyentes y televidentes, a usar gorra, sombrero, sombrillas, paraguas, todo lo que nos pueda proteger del sol. Continuemos. Y bloqueador solar también. Vamos con otra información. El presidente Moreno informó que dispuso que Ecuador ya no será la sede de los diálogos de paz de Colombia con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN. También dispuso que el gobierno ecuatoriano ya no será garante de este proceso de paz. En una entrevista exclusiva con la cadena de televisión NTN, el mandatario también precisó que se ha solicitado a la canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa, que frene estas conversaciones y que frene la condición de garante de este proceso de paz mientras el ELN no se comprometa a dejar de cumplir estas actividades terroristas. El mandatario dijo que tomó la decisión el martes y que Espinosa debía comunicar esta situación a su par de Colombia, María Ángela Holguín, y agregó que el presidente Juan Manuel Santos también debería estar informado. Las delegaciones de ambos bandos, presidida por Gustav Bell por el lado del gobierno y por Pablo Beltrán por el ELN, no se pronunciaron de inmediato acerca de esta inesperada decisión del gobierno del Ecuador, y horas después el presidente Juan Manuel Santos dijo a periodistas que todavía no había recibido una notificación oficial al respecto y que las dos cancilleres discuten el tema. Este pronunciamiento, recordemos, se produce en los momentos en el que se ha realizado una ofensiva binacional contra grupos irregulares. Esto debido a la violencia en la frontera norte y los últimos acontecimientos en Mataje y San Lorenzo, con los recientes secuestros y el asesinato de los 3 colegas periodistas. Y también se hizo un homenaje post-mortem a los trabajadores de prensa. El municipio de Quito entregó anoche el reconocimiento post-mortem Marieta de Vintimilla a familiares de los 3 trabajadores de Diario El Comercio, quienes fueron secuestrados y victimados por un grupo disidente de las FARC en la frontera. Los parientes de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra recibieron esta distinción de las manos del alcalde Mauricio Rodas, quien explicó que Quito llora la partida de los 3 de sus hijos más valiosos, que con sacrificio y valentía día a día se esforzaban para una tarea tan noble como es el periodismo. Así pues hizo hincapié en que los 3 profesionales siempre trabajaron en busca de la verdad y la libertad, y es por eso que es justo y merecido otorgar a los familiares de esta mención Marieta de Vintimilla por servicios relevantes a la ciudad. Una de las formas más dignas de morir es haciendo lo que uno ama, y eso es precisamente lo que ocurrió con Javier, Paul y Efraín, lo destacó el alcalde. También Galo Ortega, padre del periodista Javier Ortega, en pocas palabras expresó su contundente dolor y resignación y dijo: queremos a nombre de los familiares de los 3, ya que no fue posible regresarlos sanos y salvos, que al menos podamos recuperar los cuerpos de nuestros seres queridos. También Cristian Segarra, hijo de Efraín, resaltó que sus nombres son sinónimo de libertad, no solo de libertad de prensa y de expresión, sino de libertad de todos, de cada uno de los ecuatorianos. Nadie, absolutamente nadie, dijo, nos quitará la sonrisa que nos dejaron. El legado de ellos será siempre su honor, que vivirá para siempre. También Ricardo Rivas, hermano de Paul, estuvo muy acongojado y comenzó su intervención manifestando que quisiera decirlo todo, pero no pudo decir nada. En ese punto, claro, esta iniciativa que toma el municipio, que también fue un pedido de sus colegas periodistas, de sus compañeros de trabajo, para que se haga este reconocimiento, pero también se está pidiendo de parte de los comunicadores sociales, colegas y compañeros de este equipo periodístico, que sus nombres también sean inmortalizados de alguna manera en, por ejemplo, estaciones del metro que se va a inaugurar, o algún otro punto de la ciudad donde se recuerde siempre la entrega, y que fue un sacrificio de estos compañeros del comercio en función de su trabajo, de su deber. O sea, fueron al sitio a cumplir con su deber, a informar, y eso les costó la vida. Ese es el punto. También reconocer y decir que, sobre todo, obviamente yo no conocía a Efraín Segarra, pero sí a Javier y a Paul, y sobre todo más a Paul, obviamente, por todos los años de convivencia juntos en este oficio.
pero Javier no era ningún improvisado en la frontera norte. Él no es que fue a ver qué pasaba. Javier era un periodista joven, pero con muchísima experiencia en este tipo. Cubría obviamente las secciones judiciales del comercio, que ha sido, creo yo, siempre una sección poderosa, potente, y que él tenía, como te digo, Verónica y estimados oyentes, muchísima experiencia en saber quiénes eran, quiénes estaban en la frontera, cómo es que ellos tenían con quién actuar y cómo actuar. Entonces, ese es uno de los puntos fundamentales que queremos destacar en este punto, Verónica. Así es, y bueno, sobre todo revisamos en las redes sociales a este momento y sobre este tema. Mauricio Alarcón dice en Twitter: es increíble lo fácil que nos distraemos de un problema que requiere ser solucionado. Ya nos han dicho algo sobre los cuerpos de nuestros periodistas, algo sobre los 2 últimos secuestrados, nos siguen faltando 3, nos faltan 2 más. Y bueno, y sobre ello es un pedido que ha hecho las familias y han insistido en que se deben devolver esos cuerpos, incluso para darles esta sepultura que se merecen ellos. A las 7 de la mañana con 48 minutos, damos la bienvenida a Elías Levi Benarroch, delegado de la agencia F en Quito, que te habíamos convocado para hablar de algunas cosas que competen a tu experticia profesional, pero sí quisiera antes de Elías tener un criterio sobre este tema, sobre el asesinato de estos compañeros periodistas, las situaciones de riesgo que enfrentan en el mundo básicamente. Tú en tu zona y donde has estado trabajando constantemente, que ha sido sobre todo en Medio Oriente, has, supongo, sido testigo y también parte de un proceso de mucho riesgo en el trabajo periodístico. ¿Cómo es esto? Bienvenido, te escuchamos. Buenos días. Pues sí, riesgo en Oriente Medio existe. El número de periodistas que han muerto cumpliendo con su trabajo, pues desde luego es mayor quizás que en otras zonas. Hace solo una semana, 2 semanas, murió un periodista palestino en la Franja de Gaza, en estas circunstancias. Secuestros hemos tenido, algunos amigos, fotógrafos, Emilio Morenati, por destacar algunos, otro colega también del país, del diario El Mundo, con lo cual es una situación a la cual estamos acostumbrados por aquella zona, pero he de decir que aquí en Ecuador sorprende muchísimo más porque estamos tratando con un grupo que no es el tradicional grupo ideológico que puede existir por Oriente Medio y con el cual hasta se puede llegar a hablar. Los periodistas que han muerto en circunstancias de conflicto armado, cubriendo la guerra. Los que han sido secuestrados en algunos casos han sido por el movimiento Daesh, los yihadistas, y en otros casos han ocurrido también en la Franja de Gaza, pero se ha conseguido llegar a un consenso, poder hablar, Aquí creo que el fantasma de ese señor llamado Guacho, creo que es muchísimo más peligroso. Creo que se trata de una banda criminal delictiva en la cual desgraciadamente el periodista pues se ve afectado en su trabajo por el gran riesgo que supone. Es otro riesgo. ¿Cuál es ese otro riesgo? ¿Cuál es la diferencia, diríamos? Pues la diferencia es que no hay detrás una ideología. Lo que hay detrás, creo que en este caso, es una relación con el narcotráfico, según tengo entendido, en la cual las posibilidades de salir con vida de una situación así son bastante difíciles. Que cuando detrás de un secuestro existe un grupo ideológico, es más fácil negociar, te pueden tener secuestrado durante años, pues como han hecho las FARC a veces, y llegar a hablar porque hay un interlocutor. En este caso yo no sé si hay un interlocutor realmente válido, dispuesto a negociar o dispuesto a cobrar un dinero por algo. En ese sentido, el riesgo es muchísimo mayor del que pueda existir en otras zonas. Claro, tú hablas de un fantasma ya, Guacho, y de hecho lo que tenemos ahí es una persona que se comunica por WhatsApp y ciertas imágenes de un señor que está con fusiles, ¿sí? Un afroamericano que está ahí con fusiles y nada más. O sea, no hay otra cabeza visible. No hay un interlocutor. Ese es el problema, que no existe realmente un canal de diálogo con el cual se puedan establecer parámetros de negociación. En todo secuestro, sea un secuestro delictivo, sea un secuestro ideológico, sea un secuestro religioso, político, existen psicólogos, existen negociadores especializados que pueden llevar a cabo una función de mediación y en la cual se puedan establecer esos parámetros de interés
y llegar a un acuerdo con el secuestrador. En este caso me temo que esos parámetros no existen, que hay solo un interés, que es el interés del narcotráfico, y en esas circunstancias el trabajo periodístico se va a ver afectado. Nosotros tenemos constancia de que muchos periodistas se abstienen de pasar por ciertas zonas. En ese sentido, pues es imposible, por ejemplo, cubrir qué está ocurriendo allí. La libertad de prensa se ve afectada notoriamente en el momento en que un periodista no puede llegar a una zona, y el sufrimiento de esas personas que están viviendo, malviviendo o sufriendo, porque nosotros a final de cuentas somos periodistas, vamos, no vamos, lo hacemos a la distancia, tratamos siempre de estar en el sitio, pero ¿qué pasa con las personas que viven ahí? Ahí hay población. Ese flujo de población que está viniéndose hacia el sur, ¿quién lo está contando? Entonces, en el momento en el que existe el riesgo que existe, creo que nuestro trabajo se ve notoriamente afectado. Quería hablar un tuit de Ervin Hoyos Medina. Ayer justamente lo teníamos vía telefónica. Él se fue a una misión de periodistas internacionales hacia la frontera y pues justo cuenta en este tuit que ayer en la noche se les impidió la entrada a esta misión periodística al caserío que está desalojado, dice, porque sus habitantes han sido ya trasladados a albergues temporales en San Lorenzo y pues ellos están a la espera de entrar hoy a esta zona urbana de Mataje para justamente corroborar lo que está sucediendo en esa zona. Pero como dice Elías, es complicado cuando a los periodistas no se les permite desplazarse a la zona, no se permite conocer lo que está sucediendo, y en ese sentido, Elías, ¿cómo un periodista puede cubrir, ir a conocer la verdad sin correr esos riesgos? ¿Cómo cubrirse en ese sentido? Bueno, la realidad es que el periodista debe hacer todo lo posible por conseguir esa información. Ahí es donde la creatividad periodística debe dar paso, debe entrar y poder ofrecer esa información, bien valiéndose del teléfono, de tecnologías que hoy están al alcance de cualquiera, como puede ser pedir la ayuda de población local, puede ser también en base a grabaciones de la población. Creo que un ejemplo notorio, por ejemplo, es el de Siria. En Siria existe un conflicto tremendamente complicado. Hay periodistas, no es que no los haya, pero desde luego las visitas de periodistas y la entrada de periodistas es muy limitada, mucho más restringida de lo que sería en tiempos normales. Y sin embargo, eso no significa que no hayan imágenes o que no hayan recuentos de lo que ocurre. Existen, se hacen a través de todo tipo de organizaciones, las famosas ONGs, que tienen a gente presente, que utilizan a población que está en el sitio para poder contarte. El problema con estas ONGs es que generalmente tienen una identificación política o guardan una afiliación con algún tipo de postura política. Y en ese sentido, al tratar la información hay que tratarla con mucho cuidado y siempre aseverar y poner que se trata de información ofrecida a través de, por las circunstancias de que puede ocurrir, de que alguna información no sea veraz o que esa información no haya sido recolectada de la forma periódica que el rigor periodístico requiere. Lo que hace tener un periodista es la indisputabilidad de la información. Es lo que ha visto, se supone que no tiene mayor interés que el de informar, y en ese sentido lo que diga es realmente lo que ha visto. En estas circunstancias aquí en Ecuador, creo que como medios de comunicación y el nuestro entre ellos, la agencia EFE, nos tendremos que adaptar a las nuevas circunstancias y empezar a ofrecer información de una manera que es un poco alternativa, pero que en ningún momento debe la circunstancia taparnos la boca. Estamos ahí en un momento, creo que es fundamental, yo lo llamo bautizo de fuego que tuvo el periodismo ecuatoriano acá, brutal, con el asesinato de los 3 colegas, como que sacudió precisamente una especie de estado de bienestar, de burbuja en la que estábamos viendo. De hecho, hemos cubierto frontera, hemos estado en complicadas coberturas también, pero esto no había ocurrido jamás. Entonces, claro, esto como periodistas, muchos dicen, ¿por qué enfrentar un riesgo? Pero lo que finalmente termina por afectarse es el derecho del ciudadano a saber. Ese es el punto. O sea, y en ese punto, Elías, hay sí la tendencia y las visiones de que en estos momentos de crisis y conflicto y bajo el pedido de unidad nacional se someta a la prensa a la versión oficial. Entonces, si siempre se plantea así, nos lo han planteado directamente, por favor sigan la versión oficial únicamente, ¿no? Porque puede poner en riesgo cualquier cosa. Tuvimos una reunión con un alto mando militar y nos decía, por favor no filmen las armas que llevamos, no muestren cómo nos pintamos la cara,
etcétera, etcétera, ¿no? Le están dando información al enemigo. Claro, puede sonar lógico, pero de ahí a decir que solamente nuestra versión es la que vale, es otra cosa. El público deja de saber lo que tiene que saber. Yo creo que en una circunstancia como esta hay que mantener, como en todo, Juan Carlos, el equilibrio. Creo que después de tantos años en esta profesión, a la que amamos y a la que nos desvivimos por ella, porque es algo que viene en nuestra sangre, a final de cuentas, cuando somos jóvenes tenemos ese impulso por querer darlo todo, difundir cualquier información, y después con el tiempo vamos aprendiendo que hay que tener un equilibrio en qué información se puede dar y no se puede dar. Yo en mi vida, y llevo 27 años en esta carrera, me he autocensurado una sola vez. Lo he hecho por razones humanitarias y hace como cerca de 25 años. No me arrepiento de esa decisión. En este caso no creo que sea el caso en el cual me autocensuraría, y te lo digo también porque en unas circunstancias de secuestro, y ya lo hemos visto en otras partes del mundo, creo que hay que visibilizar el caso, creo que hay que darle a la población, hay que darle la información tal y como es, y creo que los gobiernos, y en eso no eximo al de Ecuador, se duermen en los laureles. Yo creo que no he de decir que hay cierto descontento en cuanto a la forma en la que se ha tratado este secuestro. Creo que ha habido una falta de experiencia absoluta, una falta de conocimiento en cómo realizar este tipo de cosas. Creo que si los periodistas no hubieran salido a la calle a exigir que se trabajara por nuestros 3 compañeros, y quiero también recordar a la pareja que también está secuestrada, que no cuenta con ese apoyo, y a la que también creo que como periodistas debemos también incluir en nuestras reclamaciones y defenderles, el gobierno hubiera hecho mucho menos. En ese sentido, creo que si nosotros no hacemos nuestra labor, la vida de mucha gente puede estar en peligro, y nosotros debemos de exigir al gobierno que tome medidas. Ayer en una entrevista con un canal colombiano, el presidente Lenín Moreno retrató lo que es la situación de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Creo que poco más o menos hoy en Internet se puede conocer qué arma tiene todo el mundo. Y a mí, yo quiero resaltar un comunicado que recibimos la semana pasada que me hizo mucha gracia y que compartí con mis compañeros en la Cumbre de Lima el pasado jueves. Después de una operación recibimos un informe sobre qué se había capturado en una de las operaciones. El comentario de la mesa de periodistas en la que estaba era algo así como si hubieran atacado una discoteca, por la sencilla razón de que había más botellas de alcohol que proyectiles. Claro, fueron 40.000 botellas de alcohol que fueron incautadas en la frontera norte. Exactamente. Entonces, en una situación... Pues de whisky. Creo que era whisky de distintos tipos. Creo que había hasta un proyector, no sé si un DVR. Ya. Con eso, o sea, iban a la fiesta, parece. Parecía que iban a una fiesta. Entonces, si las operaciones del ejército se están llevando a cabo en un sentido en el que se dedican a recolectar botellas de whisky y contrabando, porque no sé a qué venía esa información sobre las botellas de whisky, yo creo que los periodistas debemos alzar la voz y decir, déjense ustedes de ir a rescatar botellas de whisky y traten de rescatar a los secuestrados, traten de llegar a esas personas. Si no tienen los medios adecuados, vayan y consíganlos. No es tan difícil, es cuestión de dinero y se compra hoy en muchísimos sitios. Ahora, cuando tú dices que es verdad que mucho fue que el presidente no haya recibido siquiera a los primeros días ni llamado a los familiares, claro, dice mucho, no sé si de la insensibilidad, pero sí de la, como estar rodeados de una burbuja en la cual no te despiertas, es decir, no se les ocurrió, al parecer, ¿no es cierto?, que era necesaria una llamada. Bueno, no se les ocurrió tantas cosas. Claro, ese es el punto. El primer elemento, yo vengo de una sociedad donde he trabajado, que es la israelí, que era donde estaba mi casa, donde a menudo se producen secuestros de israelíes a manos de palestinos, de terroristas palestinos. Entonces, es una circunstancia que conozco tan bien, la conozco de España, de secuestros de periodistas. En ambos casos, el respaldo gubernamental estatal es masivo. E inmediato. Pero no solo eso, sino que además la sociedad se une detrás de las familias de esos secuestrados
para darles todo el apoyo. Y hay incluso hasta leyes en Israel, por ejemplo, en el cual en el caso de un secuestrado se bloquea cualquier proceso automático que pueda haber contra esa familia. Si debían dinero a tal sitio, inmediatamente todo se bloquea de forma automática y legal. ¿Por qué? Porque se produce el arropamiento a la familia, equipos de psicólogos los siguen, la gente va a llevarles comida. Todo eso no lo hemos visto aquí. Yo le he preguntado a Yadira Guagallo, pareja del fotógrafo del equipo periodístico, Paulo, sí, a la que conozco desde hace algunos años, antes de venir aquí a Ecuador, y le he preguntado, ¿pero os han dado apoyo psicológico? ¿Habéis tenido algún tipo? Nada. O sea, ¿qué se imagina el gobierno que pasa por la cabeza de la familia de un secuestrado? Se le paraliza la vida, se le paraliza el corazón, se le cae el universo encima, y no hay ni un psicólogo estatal dispuesto a venir a ofrecerle apoyo, y no digo apoyo de 5 minutos, acompañamiento permanente a la familia. Un bloqueo absoluto. Yadira me contaba, dice, nosotros tenemos que seguir nuestra vida, tenemos que pagar facturas. Señores, que se bloquea absolutamente todo. ¿Usted cree que la factura de la electricidad es lo que la familia de los periodistas tienen en su cabeza en ese momento? Después ha habido un tratamiento ciertamente raro por parte de los ministros. Ninguno se ha acercado a la casa de ellos. Ninguno ha ido a visitarlos. Son cosas absolutamente que entiendo que la sociedad ecuatoriana, pues me alegro mucho de que hasta ahora no haya tenido esos problemas, pero a la luz de lo que está ocurriendo quizás haya necesidad de establecer un protocolo de tratamiento a familias en estas circunstancias. No, pero digamos que se puede pedir un mínimo de compasión, un mínimo de empatía, un mínimo de ponerse en los zapatos de estas personas. Yo diría que sí, que se puede pedir muchísimo más que eso. Se le puede pedir al gobierno, se le debe exigir al gobierno que tenga esa empatía. Ha habido ministros que no estaban ni siquiera en el país. Ha habido sí, la relación con la familia ha sido después de días. Se ha recibido a las familias, pero mucho después, cuando en realidad es una cosa que tendría que haber ocurrido en el momento. Esas familias tendrían que haberse sentido arropadas de la misma manera que la familia de esta pareja que ha sido secuestrada debe sentirse arropada, y la responsabilidad es tanto del gobierno como de la sociedad. En este punto, ¿qué papel juegan aquí las redes sociales? Porque verás, aquí hay un problema. Cuando sale el tema de los periodistas, y nosotros como gremio, como compañeros nuestros, salimos con legítimo derecho a reclamar, ¿no es cierto?, del gobierno también. Sí hay sectores de la sociedad que por política o porque se creyeron el cuento de los periodistas mala gente, ¿no?, del gobierno anterior, y de esta especie de escarnio constante. Ellos tuvieron la culpa de ser secuestrados, ¿no? Más Eso o es lo menos, que me estás sí, diciendo. Exactamente. Terminas porque ellos se metieron donde no tenían que meterse. Culpabilizando a la víctima y culpabilizando al medio, inclusive, diciendo que para qué les mandó para allá, que cómo así había ahí chalecos, que esto, que este otro. Entonces empiezas a este proceso, en el cual es muy común, no sé en otros países, pero en Ecuador, de culpabilizar a la víctima y de justificar al victimario, ¿no? Hasta llegar a decir, presidente de la República, usted les mató. O sea, lo han dicho. No los periodistas, pero hay gente que los ha dicho, que es culpable. Fíjate, o sea, y esto se enreda en las redes sociales, porque las redes sociales lo que hacen es enredarlo a uno, finalmente, no clarificar las cosas, y lo que terminas teniendo es una sociedad que finalmente termina siendo indiferente al tema. ¿Para qué me voy a meter en esto? Bueno, hay tantas cosas con la cual un extranjero se encuentra al llegar a América Latina, en la cual se ve esa indiferencia. La indiferencia es hacia todo. La indiferencia es hacia las diferencias sociales que uno percibe en ciertas sociedades del continente. La diferencia es hacia el sufrimiento. La diferencia es hacia ese niño que se encuentra en un cruce y que está con una bolsita de mandarinas o de limones en medio de los coches, tratando de venderle a un conductor por $1, como digo yo. Y entonces yo tengo un niño de 6 años y lo primero que veo en la carita de ese niño es la carita de mi hijo. Y la primera vez que lo vi, cuando llegué a Ecuador, me quedé conmocionado. Afortunadamente esas cosas en ciertos países van desapareciendo. No digo que hayan desaparecido completamente, pero desde luego no llega a los niveles. Entonces, esa indiferencia misma que vemos en la vida diaria, en la rutina diaria, yo creo que se ha visto durante el secuestro.
esa indiferencia o esos ataques en redes sociales hacia ese periodista malo que hacía allí. Yo lo único que me planteo es, y que le planteo a la sociedad es, ¿se imaginan ustedes una sociedad sin una prensa libre que pueda informar? ¿Se imaginan ustedes los abusos que pueden haber en una sociedad cuando no hay un periodista detrás poniendo una cámara e impidiendo que una autoridad pueda llevar a cabo el trabajo del periodista? En definitiva, yo creo que la sociedad ecuatoriana está en una muy buena situación. Tiene una prensa hoy muchísimo más libre que hace un año cuando llegué. Que en redes sociales se establezcan ciertas tendencias no quiere decir que sea la situación en el lugar. En este caso, bueno, lo único que merecen es nuestra reprobación, pedirles el apoyo, tratar de hacerles entender que el trabajo del periodista es vital para la democracia y para que en este país dejen de ocurrir ciertos fenómenos que no son nuevos, han existido en otros países, pero que desde luego deben de ser erradicados. Elías, en Oriente Medio, que están acostumbrados lamentablemente a estos conflictos permanentes, ¿se siente esa indiferencia en la sociedad? No se siente esa indiferencia. Curiosamente, las sociedades, cuando hablamos de Oriente Medio, hablamos básicamente de dos tipos de sociedad. Una es la árabe musulmana y la otra es la israelí en el caso de Israel. Hablamos también de algunos círculos cristianos y esa indiferencia no existe. No existe porque precisamente en esas dos o tres religiones que conviven allí, por las razones que existen, la indiferencia no es un lujo que se puedan permitir. Si hablamos de los grupos cristianos, están tan acosados que si no se apoyan los unos a los otros es que no sobreviven. Si hablamos de la israelí, con el acoso árabe que tienen a su alrededor, si no hay esa unidad y si no hay ese apoyo y esa solidaridad, no sobreviven. Y dentro de la sociedad musulmana existe también esa preocupación por el prójimo. Está establecido en sus valores religiosos que la protección del prójimo debe de ser una de las constantes. Con lo cual, cuando uno ve las sociedades, lo que ocurre, sí hay esa cohesión, hablo en situación de conflicto, no hablo en una situación normal donde después se pueden andar matando y se pueden andar peleando todo el día. Pero en una situación de conflicto sí que hay esa cohesión, o mayor cohesión desde luego de la que se ve en Ecuador, en este caso. Gracias, estamos con Elías Levy. Elías, quisiera finalmente, por tu experiencia y por lo que estás fuera, o ha estado fuera del país, esta es una experiencia latinoamericana y ecuatoriana particular. Mucho se está hablando ya de guerra contra las drogas, ¿no? Y lo que tenemos de experiencia en guerra contra las drogas, sobre todo en México y Colombia, es que militarmente no se puede contra esto. O sea, se puede usar todos los instrumentos que te da lo militar y lo policial y lo de inteligencia para frenar, contrarrestar y tal vez terminar. Pero lo que tenemos en México son, o sea, las primeras víctimas han sido, y miles de víctimas. México ya lleva contando 40,000 víctimas, ojo con esto, en este proceso desde que se declaró la guerra con las drogas y se le metió al ejército ahí. Es que los muertos son los más pobres. Los muertos son periodistas, los muertos no son los que tienen que morir, digamos, entre comillas. ¿Qué visión tienes tú de este tema de guerra contra las drogas y cómo enfrentar desde el periodismo esta situación? La lucha contra las drogas es en cierta medida una lucha contra un enemigo invisible. Puede estar en cualquier lado, puede estar aquí afuera de la emisora, puede estar en cualquier sitio. Esa cadena que genera el narcotráfico no es una cadena horizontal en la cual tú vayas, te enfrentes a un enemigo, puedas hablar con él, puedas otra vez llegar a términos, puedas limitarlo, es una cadena vertical en la cual trasciende a toda la sociedad, desde el que produce la droga hasta el que la vende en las calles. Entonces, y en toda esa cadena hay interesados que pueden, y no acuso a nadie por supuesto, pueden estar o no dentro de lo que son instituciones gubernamentales, dentro de los gobiernos. Creo que ayer, no sé si estoy en lo cierto, creo que me ha parecido ver un titular de que se está investigando al anterior presidente por algún tipo de relación con las FARC. Sí, el presidente pidió que se investigue los recursos de financiamiento de campaña y si hubo ahí recursos del narcotráfico. Uno, y lo otro que es más bestial, diríamos, uno de los que cuidan al presidente, un sargento de la Infantería María, fue detenido
por tráfico de drogas. O sea, el escolta del presidente. Bueno, pues estamos hablando de eso, de una lapa. Se fue a Lima con el presidente. Estamos hablando de quién, de un fenómeno que es una lapa que se pega a la sociedad y que sacarlo de la sociedad es realmente un problema. No es un enemigo visible al que tú puedas combatir. Se requiere una lucha a muchos niveles. Desde luego se requiere a nivel judicial, se requiere a nivel legal, político, para tratar de separar esas instancias de las que convive el narcotráfico. El narcotráfico necesita de gente dentro del gobierno para poder llevar a cabo su función. Eso ha sido así, es así en México, es en Colombia. Yo siempre digo que el narcotráfico es un negocio, no hay que verlo desde lo moral, es un negocio. Totalmente. Y el mayor gasto de este negocio es la protección. Sí, o sea, la coima. Un narcotraficante exitoso es el que logra llevar ese kilo de droga desde, por decir, Tumaco hasta las calles de Nueva York. Totalmente. Ese es el narcotráfico. O sea, que tenga que pagar. ¿Cuál es el costo de protección? En ese camino de ese kilo de droga tendrán que pasar por policías corruptos, por funcionarios corruptos, por jueces corruptos, etcétera, etcétera, para que llegue. Ese es el punto. Y tú lo que dices, Juan Carlos, básicamente es el que más barato lo hace, es el que más éxito tiene. Exactamente. Sin duda. La valoración que has hecho yo creo que es la que hay que hacer. Es un negocio y ese negocio requiere unos gastos y esos gastos generalmente pues van adosados a instituciones públicas. Básicamente la lucha no es una lucha solo militar. La lucha militar lo que requiere es más a nivel de inteligencia y a nivel de frustrar esas acciones por las que la droga va. ¿Por qué? El tráfico de todo, sea tráfico de arma, tráfico de drogas, contrabando de alcohol en cualquier sitio y en cualquier momento, lo que requiere no es interceptar un cargamento, lo que requiere es llegar al cabecilla. Ajá. ¿Por qué? Porque si pillas al cabecilla no habrá más cargamentos. Interceptar un cargamento, y esto lo hemos visto hasta en las películas de Hollywood, hay veces que hasta los servicios de seguridad dejan pasar un cargamento para obtener información de inteligencia. O que ponen cargamentos falsos diciendo que han interceptado 100. De todo, creo que Hollywood lo ha retratado todo. Lo que Hollywood retrata no está lejos de la realidad. Básicamente lo que se requiere en este caso es llegar a los cabecillas y neutralizar la organización que se dedica a eso. Quiere decir que básicamente es lucha de inteligencia, es saber dónde está ese cabecilla, quiénes los rodean, a qué se dedican, y para eso no se puede ir con un tanque. Hay que ir con, entre comillas, espías, agentes que se infiltran dentro de la organización, información de inteligencia que hoy es más fácil de recopilar que hace 30 años gracias a unos pequeños avioncitos que ven muchas cosas, información de inteligencia que se recopila con la cooperación. Sin cooperación es imposible. Y me temo que en este caso, bueno, pues hay ciertas fronteras, y no me refiero a las geográficas, que en el caso de Colombia y Ecuador no han funcionado hasta ahora como debían de funcionar. Las ideológicas, diríamos, las fronteras políticas, y donde nosotros perdimos, creo yo, 10 años en generar este tipo de cooperación. O sea, a mí el Ecuador era un hueco negro en todo este proceso cooperativo. Un hueco negro un hueco negro en el que no se han querido ver las cosas. A mí me ha mandado alguien hace 4 días, un amigo, un artículo de 2011 en el diario El Comercio, que diría que es casi profético, y en el cual la situación que se describe es lo que estamos viviendo hoy. Sí, la prensa creo que cumplimos un papel ahí, lo hicimos, lo seguiremos haciendo, pero si ya las autoridades, digamos, los que tienen que funcionar, las instituciones no funcionan, claro, es un trabajo votado, creo yo, finalmente, ¿no? Bueno, algún interés habría. Gracias, Elías, por estar aquí a vosotros. Con nosotros. Damos paso a Verónica para una lectura de menciones. Oye, antes de ir al corte, amigos, les quiero traer un mensaje publicitario. La cooperativa 29 de octubre ya te pagaron las utilidades. Invierte en la 29, hay excelentes tasas de interés, así te alcanzará la universidad de tus hijos y las vacaciones soñadas. Además, podrás ganar premios instantáneos. También Seminarium presenta el primer foro de buenas prácticas en prevención de riesgos, bomberos y seguridad industrial. Será este próximo 8 de mayo en el Hotel Marriott en
Quito. Un evento imperdible. Más información lo encuentran al 1-800 Seminarium o www.foroseminarium.com. Y también el Consejo de la Judicatura. Quito es la sede de la 19ª Cumbre Judicial Iberoamericana. Las máximas autoridades de los poderes judiciales dan a conocer los avances de innovaciones para fortalecer la administración de la justicia en la región. Consejo de la Judicatura, hacemos de la justicia una práctica diaria. ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació libre? ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació con igualdad? ¿Puedes decir cuál de estos niños no merece ser tratado con dignidad? Nosotros tampoco. Derecho humano número 1. Todos hemos nacido libres e iguales. Con 19 amigos, seguimos avanzando. En estos momentos Juan Carlos tuvo que salir a una reunión, pero me quedo yo haciendo las entrevistas y bueno, con más información. Por supuesto, el comandante general de la Policía del Ecuador, Ramiro Mantilla, ha dicho que presume que la pareja ecuatoriana secuestrada la semana pasada en una zona de la frontera fue tomada como rehén en territorio colombiano. Mantilla ha mencionado que por versiones recabadas en el hotel donde se hospedaron Vanessa Velasco Pinargote y Óscar Efrén Villasís Gómez, conocen que ellos el día que llegaron a la zona trataron de ir a Puerto Rico, una población colombiana que queda frente al cantón ecuatoriano de San Lorenzo, y al siguiente día, cuando salieron, ellos indicaron que iban a esa población. Suponemos, dice, que ellos fueron secuestrados por esta población y que están en Colombia. Según el alto jefe policial, ya se encontró la motocicleta en la que se movilizaba la pareja, de cuyo secuestro se conoció este martes, apenas 4 días después de confirmarse el lamentable asesinato del equipo de prensa del diario El Comercio, secuestrado a finales de marzo, también en una zona fronteriza
con Colombia. El ministro ecuatoriano del Interior, César Navas, confirmó el secuestro de Velasco el martes al presentar un video de la pareja enviado por sus captores en el que piden apoyo al gobierno para su liberación. Esta grabación, según Navas, llegó al gobierno a través de un canal de comunicación que fue abierto con alias Guacho, disidente de las FARC, y a quien se atribuye este secuestro y asesinato del equipo de prensa. El ministro dijo el martes pasado que los servicios de seguridad no conocían de forma exacta dónde pueden encontrarse esta pareja, pero subrayó que en la grabación uno de ellos afirma que quieren regresar a Ecuador. Mantini indicó que viajará a Tumaco, en Colombia, al centro de operaciones de las fuerzas militares y policiales a una reunión, y pues dijo van a dar una declaración conjunta con el director de la policía colombiana y también para verificar cómo están los organismos de inteligencia, y tenemos, dice, según oficial permanente allí. Hay muchos temas que están pendientes en esta zona de frontera. Los familiares de los periodistas también claman porque se devuelvan los cuerpos del equipo de prensa para darles una santa sepultura. También, por cierto, hoy a las 17:30 se está llamando y convocando a una marcha en Quito por la paz, por la unidad del país. Y vamos con otra noticia que nos ayudará a introducir este tema que se viene a continuación con Fernando Villavicencio, que ya está aquí en cabina. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio continúa recibiendo las denuncias. Este miércoles el presidente Julio César Trujillo recibió a cientos de archivos del activista Fernando Villavicencio. La documentación aportada por el ex sindicalista será utilizada en dos frentes, tanto para las evaluaciones a las autoridades nombradas por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, como la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura, así como para investigaciones que realizará la Secretaría de Lucha Anticorrupción. Villavicencio entregó a Trujillo un pendrive con 31 gigabytes de archivos sobre 9 casos, entre ellos la ANCAP de Uruguay, Bloque Singue, construcción de hospitales del IES, el Grupo Azul, Worley Parsons, Petrochina, Palo Azul, Refinería de Esmeraldas, Odebrecht y Refinería del Pacífico y Campo Auca y también Campos Maduros. También Villavicencio había asegurado que, por ejemplo, hay una información que detalla el ocultamiento de información en la que la Fiscalía, en medio de la investigación relacionada con el Grupo Azul, Worley Parsons habló de un acuerdo de cooperación eficaz que no se ha tomado en cuenta. Trujillo además se reunió con representantes de la Asociación de Servidores Públicos despedidos por la ejecución de este decreto presidencial 813 de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, quienes solicitaron que se investigue y se conforme una veeduría ciudadana a la obra pública y a la política implementada por el Ministerio de Educación. Muchos temas que tienen que investigar este Consejo de Participación Ciudadana de Transición. Y amigos, antes de dar la bienvenida a Fernando Villavicencio, yo le recuerdo municipio de Quito, la prolongación de la Simón Bolívar hasta la mitad del mundo está lista, una vía de primer nivel que conecta la Panamericana Norte con la avenida Manuel Córdoba Galarza, tiene 6 carriles y una ciclovía que beneficia la movilidad de más de 200.000 quiteños. Juntos trabajamos para vivir mejor. Quito, 40 años de patrimonio cultural de la humanidad, es un mensaje de la Alcaldía de Quito. También Movistar, dentro de cada madre hay una mujer que trabaja, que estudia, que es ejecutiva, empresaria, que se esfuerza cada día. Por eso Movistar quiere celebrarlas. Por la compra de un smartphone, llévate unos audífonos inalámbricos para conectarte con lo que eres. Feliz día, mujer, feliz día, mamá. Movistar, elige todo. Regresemos a Fernando Villavicencio, está aquí ya en cabina. Fernando, gracias por la espera. Y bueno, quisiera justamente entrar y hacer la introducción de esta entrevista con lo de coyuntura. Ayer se reunió con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y entregó esta información, 31 gigabytes de información de tantos casos que enumeramos allí. Y bueno, ¿por dónde empezar? Fernando, gracias por estar aquí y bienvenido. Y bueno, ¿qué podemos comentar de estos 31 gigabytes de información? Buen día, Berito. Primero, comentarles y comentarte que hace algunos días atrás en una estación de radio coincidimos con el doctor Trujillo en una entrevista y el conductor me preguntó, bueno, ¿por qué razón Fernando Villavicencio aún no ha entregado información al Consejo de Participación? Y claro, he dicho que yo no voy donde no me invitan. Entonces ese momento el doctor Trujillo pues formalizó la invitación y me puse a trabajar, a compilar la información que he venido trabajando durante 10 años. He investigado más de 114 casos importantes de corrupción, los he publicado
todos en portales como Plan B, Focus, Mil Hojas, en revistas internacionales, en varios libros que son de acceso público. Y por supuesto, he compartido ayer con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio 31 gigas, que es una parte muy pequeña de la información que tengo. No he podido entregar todo, además lo hice en una forma muy distinta, civilizada y moderna, contraria a la que hizo el doctor Jalk, que envió un tráiler con información, gastando tanto papel. Y yo llevé un pendrive con 31 gigabytes de información en los casos que ya tú has señalado. Ahora hablemos un poco de esos casos. Obviamente dicen, no es toda la información, pero 31 gigas es un volumen importante de datos. Sobre ello, ¿cuáles son los casos más escandalosos podríamos referirnos en este momento? Un caso no muy sonado, pero que acaba de sonar mucho en Uruguay, es este que se llama ANCAP. La gente dice, ¿qué es ANCAP? ANCAP es la empresa pública petrolera de Uruguay. El año 2010, el gobierno del presidente Rafael Correa suscribió un convenio de canje de crudo por derivados con esta empresa. ¿Qué significa eso? Que Petroecuador le entregaba petróleo sin licitación a esta compañía uruguaya para que refine en su refinería del Atlántico y nos remita combustibles a Ecuador. Todo esto fue una farsa. Yo denuncié pocos días después de la firma de este convenio, envié una carta al presidente de ese entonces de Uruguay, José Mujica, y también al Senado uruguayo. Acá en Ecuador presenté una denuncia a la Contraloría, a la Fiscalía, en los medios, pero acá nadie investigó. La Fiscalía archivó, como hace siempre, me refiero a Galo Chiriboga luego, y ahora tampoco el fiscal Vaca. La Contraloría entiendo que hizo un análisis muy parcial, sin resultados positivos, pero el Senado uruguayo sí investigó. El tema central es de que no había tal canje de crudo por derivados. Todo el petróleo que entregó el presidente Correa, el gobierno del presidente Correa, a la empresa uruguaya ANCAP, fue desviado a la intermediación. Es decir, la empresa que estaba en el medio entre ANCAP y Petroecuador era la mafiosa Trafigura. El término mafiosa es de propiedad de Rafael Correa. Él fue el que le dijo mafiosa vinculada a los socialcristianos. Bueno, gracias a esta investigación mía, a esta denuncia mía que Uruguay sí llevó adelante, la Fiscalía de Uruguay acaba de iniciar hace pocas semanas una acción penal en contra del ex vicepresidente uruguayo Raúl Sendic, quien fue el 2010 presidente de la compañía ANCAP. Se le acusa a Sendic de haber fomentado un sistema de triangulación, de intermediación, para perjudicar en este caso al Estado ecuatoriano y también a la empresa pública uruguaya. El Estado ecuatoriano, según la revelación, la acusación penal, o sea, ya no es Villavicencio el que dice, sino la Fiscalía, el Estado ecuatoriano había sido perjudicado en más de $200 millones. Y toda esta plata fue a bolsillos de la intermediaria llamada la mafiosa Trafigura. ¿Quiénes participaron en este chanchullo? Pues obviamente bajo la directriz de Rafael Correa. Él estuvo personalmente el día de la llegada del llamado primer buque, que no llegó ningún buque. Ahí estaban los periodistas boquiabiertos, con todo respeto, tomando fotos y viendo un buque que supuestamente Correa dijo que llegaba del Ecuador. Ese buque no llegó del Ecuador. No fue ningún buque petrolero, fue a Uruguay, porque sería una estupidez llevar un buque desde la costa pacífica hasta la costa atlántica. El petróleo fue cargado en Esmeraldas por Trafigura y revendido en Estados Unidos principalmente y en Perú. Y sin embargo en Ecuador se archivó esta denuncia. No investigaron. Por eso yo le he pedido, como nadie investiga, ¿sí? Como aquí hay una corte de impunidad que se llama Fiscalía General del Estado y jueces, le he pedido al doctor Trujillo, en quien confío, más allá del Consejo de Participación, confío en Julio César Trujillo, a quien conozco mucho tiempo, y que es una catedral de ética, que impulse este proceso de investigación. También está el caso de Bloque Singer, que de eso sí algo ha salido a la luz aquí en el país. Otra denuncia mía. Yo presenté, el 2015 publicamos en Plan B y Focus, y presenté al Contralor Carlos Polid en esa fecha, el 2015, esta denuncia en la que, para hacer una reducción, el exministro Wilson Pastor, luego de un proceso de supuesta licitación que no hubo porque hubo una sola oferta de un consorcio llamado DGC, integrado por la compañía Digoil, una compañía mimada del correísmo petrolera, y una compañía pirata que se metió por la ventana que se llama Gente Oil, creada primero en California, luego fue creada en Singapur, domiciliada en Qatar y luego finalmente creada acá, semanas antes de que se adjudique este campo petrolero.
La Contraloría investigó mi denuncia y el Contralor Pablo Celi muy rápido sacó un informe hablando de 5 millones de dólares de pérdidas. Realmente es triste y pobre el informe, muy pobre. 5 millones no es ni para comprarse una peinilla. Las pérdidas en este bloque realmente son, por no exagerar, centenares de millones de dólares para el Estado ecuatoriano y mucho más si no paramos ahora. Los nuevos datos que yo le he entregado al doctor Trujillo es un informe de la compañía Geotech, una compañía de sísmica que realizó un estudio de reservas del año 2009 contratada por Petroproducción, Petroecuador. Y en este informe de reservas se prueba que no habían solamente 2 millones de barriles de reservas como fue la reserva incluida en el contrato, sino 20 millones de petróleo, de barriles de petróleo probado, y algo mucho más grave, de que el campo Singue, o llamado bloque Singue, en realidad es compartido con el gran bloque petrolero llamado Cuyabeno-Sanzaguari. Es decir, no había ni condiciones para declararlo como bloque, ¿sí? Y fue declarado un bloque de forma deliberada para luego permitir que la compañía, en este caso Gente Oil, gerenciada por la hija del ministro entonces Wilson Pastor, acceda luego a la operación del campo Cuyabeno-Sanzaguari. Aquí se cometieron varios delitos, le he señalado al doctor Trujillo, el más importante es que se ocultó información en un acto colusorio para perjudicar al Estado ecuatoriano y beneficiar a la compañía. Se ocultó este informe de reservas y se calificó a un campo compartido como un bloque independiente para entregar este contrato de forma dolosa a este consorcio, que ya luego la compañía Digoir se fue y le entregó el 100% de participaciones a esta compañía pirata porque no tiene ningún otro campo. Escucho a la gerente de Gente Oil que anda por ahí en todos los medios haciendo lobby y diciendo que es la gran inversionista, ¿no? Que hay, esta gente es de Catarí, que tiene millones de millones. Mentira. Gente Oil no tiene ningún otro proyecto hidrocarburífero en el mundo, solo el campito Singue que le regaló Papito. Bueno, justamente ella también estuvo aquí aclarando ciertos temas sobre esto. Conocemos que la compañía Gente Oil inició un arbitraje en contra de la República del Ecuador en relación a este contrato de prestación de servicios para el bloque Singue. Esto pues está por verse, pero ¿por qué, Fernando, la Contraloría se apresuró a sacar un informe que dice está incompleto? Bueno, porque creo que el Contralor Celi está jugando, haciendo algunas cosas bien, ¿no? Pero intenta disparar tiros al aire y ahora tiene tantos informes para arrancar puertas. Por eso hay que ir continuo, pausadamente, hay que sentarse, poner la cabeza sobre los hombros y escribir y hacer los informes con cerebro, antes que con pasión y con ganas de decir, verán, yo no fui, yo soy distinto al otro Contralor, ¿no? El señor Celi fue el Contralor subrogante, ¿sí? Era el pana de Carlos Polita. Es que aquí uno no puede zafarse, bajarse de la camioneta. Sin embargo, yo respaldo algunos procesos que está impulsando el actual Contralor subrogante, como el tema de Petrochina y de la deuda china, que también le he entregado información al doctor Trujillo. Y aquí viene algo muy importante que, a manera de revelación, le he entregado al doctor Trujillo y le he pedido que investigue. ¿Por qué razón la Contraloría solo investigó los tramos de la deuda, me refiero al sector petrolero, las deudas con China, entre el 2012 y mayo del 2017? Y le he dicho a Eduardo Valencia, no es una infidencia, que es miembro de la veeduría, y le he entregado información y voy a entregar mucha más información. Pero lo que ayer entregué al Consejo de Participación son 5 gigabytes solo sobre el tema Petrochina y deuda con China. Y he entregado información referida a los tramos de deuda contratados desde el año 2009. ¿Por qué Contraloría no auditó eso? O si lo auditó, ¿por qué no lo volvió a hacer con nueva información que existe? Como por ejemplo, en la primera línea de crédito del año 2009, firmada por la Marina, ¿sí?, que manejaba Petroecuador, Luis Jaramillo Arias, fue aprobada por la ministra de Finanzas de aquella época. ¿Quién era la ministra? María Elsa Viteri. ¿Sí? La misma ministra actual. Es decir, el 2009 se aprobó la primera línea de crédito maquillada como preventa petrolera por las autoridades del correísmo que hoy también están en este gobierno. Y le he dicho y les digo aquí a través, yo no tengo por qué ocultar nada. El gobierno del presidente Moreno, a quien respaldo en muchas acciones, ha manifestado su desacuerdo
con el proceso de endeudamiento agresivo llevado adelante por Rafael Correa, principalmente por haber contratado deuda carísima y que es pagada con petróleo descontado, que le dejan pérdidas por ambos lados, por intereses y por las pérdidas por la reventa del petróleo ecuatoriano, casi $4 por barril. Pero resulta que en noviembre del año anterior, ya en el gobierno de Lenín Moreno, Petroecuador firmó una nueva línea de crédito con el Banco Industrial y Comercial de China, ICBC, pagado con petróleo a Petrochina, $150 millones. Es decir, ¿cómo explicamos eso, presidente Moreno? Que votamos fuego contra el gobierno anterior, su antecesor, y condenamos la deuda con China y pagar esa deuda con petróleo, y resulta que hacemos nosotros lo mismo. Yo tengo los documentos y he entregado, hoy está en mi cuenta de Twitter, acabo de subir los documentos, y no se justificaba porque no había necesidad fiscal. Petroecuador, a la fecha, noviembre-diciembre del año 2017, tenía $1.117 millones en su cuenta, en la caja. Es decir, había suficiente liquidez que no justificaban haber firmado un contrato complementario. El gobierno no puede decir que ese contrato estaba obligado a firmar porque ya fue negociado por Correa, no es cierto. Porque el contrato original establece que se requerirá hasta 970 millones. Es decir, el gobierno de Moreno podía decir no quiero este nuevo contrato de 150 millones y tranquilamente, primero, tenía una actitud firme, éticamente firme, y no le comprometía al país a seguir pagando con petróleo una deuda realmente chulquera. Bueno, son las cosas que no se entienden, ¿no? Como mantener a ciertos ministros, incluida a Mariel Sabiteri, que tuvo un papel en el correísmo. Claro, y mantener a otros ministros que el 103% de ciudadanos del Ecuador no están de acuerdo, como los que están manejando el tema de la crisis, de la violencia, del terrorismo en la frontera, ¿no? Ahora hablemos también, Fernando, de otros casos que también se han sonado, pero que como que muy por encima. Este grupo azul de Worley Parsons. Cuéntanos un poco cómo entender esta corrupción que también gira en torno a estos casos. Acabo de publicar un reportaje amplio en Focus sobre el tema. El tema tiene importancia porque la compañía principal que manejó, que fiscalizó los mayores proyectos que hoy están manchados de corrupción, como Refinería del Pacífico y la repotenciación de la Refinería Esmeraldas, esta compañía se llama Worley Parsons. Worley Parsons es una compañía extranjera muy afamada. Se le adjudicó los contratos de gerenciamiento y fiscalización de estos dos megaproyectos en el gobierno de Correa. Es decir, la responsabilidad de lo que se haga o se deje de hacer en las dos refinerías, en los dos proyectos, era de Worley Parsons. Pero Worley Parsons, que fue contratada por su calidad y experiencia internacional, tercerizó el trabajo de fiscalización, lo cual ya es un hecho condenable, y entregó gran parte de estas actividades a una compañía ecuatoriana no calificada para eso. Se trata de la compañía Tecnazul, vinculada al Grupo Azul, que es un grupo petrolero importante, muy cercanísimo al gobierno de Correa. ¿Y por qué digo cercanísimo? Porque el accionista principal de la compañía del Grupo Azul, el señor William Wallace Phillips Cooper, un ciudadano norteamericano, ecuatoriano, que peleó en la guerra de Vietnam, fue condecorado por Correa con la orden al Gran Caballero por sus grandes aportes al Ecuador. Es decir, amigo muy cercano de Rafael Correa. La esposa de William Phillips, Mónica Hernández, fue asesora del Plan Familia, es decir, tenía el despacho junto al despacho del presidente Rafael Correa, grandes amigos. Es decir, los propietarios de la empresa fiscalizadora de los dos proyectos más grandes de este país, como Refinería Esmeraldas y Refinería del Pacífico, eran amigos personales y asesores del presidente Correa, en el caso de la esposa de William Phillips. Pero ¿qué pasa con Azul? Azul, luego de mis revelaciones del año 2016 sobre la vinculación de Azul, Panama Papers revela documentos de transferencias bancarias de Tecnazul a las cuentas de Alex Bravo y Carlos Pareja Yanuseli, de Gilbra, de Alex Bravo, y Capaya, de Carlos Pareja, y a otras cuentas. Y por estos hechos, la Fiscalía inicia acción penal contra dos ejecutivos intermedios de la compañía Azul. Me refiero a Humberto Guarderas y a la señora Sonia Calero. Sonia Calero era la gerente financiera durante 32 años, es decir, la persona que manejaba toda la empresa, la mano derecha de Phillips en Azul. La señora Calero está presa en la Tacunga, 5 años por cohecho, y ella firma, nadie lo sabía hasta que Focus lo publica, porque yo no podía no publicar, porque es un hecho muy importante, aunque digan que es reservada
la cooperación eficaz. La señora Calero firma una cooperación eficaz con el fiscal general Carlos Vaca Mancheno. Se entiende que la cooperación eficaz, que es el mismo modelo acordado con Seisao Santos Filo, la cooperación eficaz de Odebrecht permitió al Estado ecuatoriano y a muchos estados del mundo, ¿sí?, apuntar a peces grandes y a recuperar recursos. Es decir, ese es el espíritu y la función de una cooperación eficaz, llámese delación. Resulta que esta cooperación eficaz, que yo lo he leído y está publicado en Focus, en esta cooperación eficaz la señora Calero da nombres de una red de empresas offshore, creadas en paraísos fiscales, ¿sí?, creadas deliberadamente para manejar recursos de los contratos que mantiene Azul con compañías privadas y con el Estado. Ella señala en varios textos de la cooperación eficaz que quien le daba las órdenes de su puño con los nombres de ciudadanos ecuatorianos y otros y números de cuentas en el extranjero o nacionales para depositarlos en calidad de honorarios, ¿sí? Más o menos lo que se llama en el caso de Odebrecht los sobornos, ¿no? Una red de soborno. Es decir, es una arquitectura offshore delincuencial creada en la sombra, en este mundo oscuro de los paraísos fiscales, muy parecida a lo de Odebrecht. Y ahí están las propiedades de Azul fuera del país, las cuentas bancarias, transferencias millonarias de dinero. Y resulta que el señor fiscal, estamos hablando de octubre del año 2017, han pasado ya, ¿cuántos? 5 o 6 meses, y la Fiscalía General del Estado no ha hecho ningún impulso, ninguna indagación y no ha imputado a William Phillips en el proceso de peculado y otros. Todo lo contrario, Verónica y amigas y amigos de la radio. En el mismo mes de octubre, simultáneamente a que se firma esa cooperación eficaz, la Fiscalía General del Estado, en el primer juicio por peculado, que se inicia con base a un informe con responsabilidad penal de la Contraloría en contra de Worley Parson y otros actores, la Fiscalía General del Estado emite informe abstentivo a favor de Worley Parson, ¿sí? Y queda en libertad Worley Parson. Es decir, se puede evidenciar, y no es, o sea, habría que ser ciego, yo no soy ciego, y yo sé y conozco. Entonces, la Fiscalía General del Estado actúa para proteger a Worley Parson. Y les quiero recordar la famosa polémica entre el excontralor Carlos Polit, Carlos Vaca y José Serrano. En el audio revelado y en las entrevistas que da Polit, en particular a un canal de televisión de Ecuador, Polit dice lo siguiente: me visitó en mi despacho de la Contraloría el señor Carlos Vaca Mancheno. Dijo venir enviado por el presidente Rafael Correa a hablar de los informes que la Contraloría estaba sacando en contra de Worley Parson. Por eso dice Polit, Worley Parson es la empresa más corrupta de la historia del Ecuador. Eso dice el señor Polit. Y entiendo que él sabe lo que dice, porque él auditó. Han emitido más de 24 informes con responsabilidad penal y civil sobre el tema Refinería Esmeraldas y Refinería del Pacífico. En todas está vinculado Worley Parson a Azul. Y en ninguno de estos casos se vincula a William Phillips, sino a los porteros. Portero es el término que utilizo para reírme de lo que está pasando realmente, a funcionarios realmente de abajo o medios. Esto, no tengo ningún problema en decirlo, pone claramente ante un gran reflector la acción de encubrimiento del fiscal Carlos Vaca Mancheno. Y le he pedido ayer al doctor Trujillo y al Consejo que el fiscal debe ser destituido, removido de su cargo, porque mientras siga alguien, ¿sí?, que fue empleado de Correa, que trabajó para el correísmo, un abanderado del correísmo, difícilmente se va a investigar a los grandes peces. Es decir, para que haya transparencia en el Ecuador, tienen que salir Vaca y Yalc, tiene que barrerse la justicia de los rezagos del correísmo. Ahora, recordando este tema del audio entre Carlos Polit, entre José Serrano, ¿por qué querían bajarse al fiscal Vaca? ¿Quiénes querían bajarse? Es lo que decían, ¿no? En el audio hay que bajarse al fiscal. Querían bajarse al fiscal Vaca, entiendo, para que avancen los procesos de lucha contra la corrupción. Y quienes han planteado bajarse al fiscal Vaca creo que tenían toda la razón, porque mientras Vaca siga ahí, miren lo que hacen ahora. Ahora, cuando hay un informe de la Contraloría General del Estado sobre el tema de la deuda pública, inmediatamente les indican a Correa. Pero eso es puro tongo. ¿Por qué? El fiscal Carlos Vaca Mancheno fue quien permitió la fuga de Rafael Correa. Yo le pedí
públicamente, y hay peticiones formales a la Fiscalía. En el caso de mi denuncia presentada hace 7 meses, Verónica, cuando regresé del exilio en Perú, le presenté 4.000 fojas y una denuncia de 100 páginas, firmada con abogado, a Carlos Vaca, en contra de Rafael Correa por la trama de Petrochina y la deuda con China. Sí. Recién la Contraloría saca el informe. Le pedí al fiscal Vaca, conociendo que Correa salía del país para no volver, que solicite orden de arraigo, es decir, prohibición de salida del país. ¿Sabe lo que hizo Vaca? Vaca les llamó a declarar en la denuncia mía un día antes de que Correa se fugue, cuando ya tenía comprado el pasaje de ida y sin retorno. Es decir, el responsable de la fuga de Rafael Correa se llama Carlos Vaca Mancheno. Bien, muchísimas gracias a Fernando. Una pregunta final antes de despedir esa entrevista. ¿Qué podemos esperar de lo que haga el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio? ¿Y qué expectativas tiene sobre estas investigaciones que emprendería ya el doctor Julio César Trujillo y su equipo con estos 31 gigas de información que fueron entregados? La primera acción es esperanzadora, es de que el Consejo pueda, reitero, fumigar las instituciones de justicia. Mientras los correístas estén tomados, correístas buenos, ¿no? Porque unos correístas entran por un baño y se cambian de camiseta y ya son gente decente. No, los correístas son y serán correístas hasta morir. Hay que fumigar la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia. Mientras no limpiemos, desinfectemos esas instituciones, es imposible avanzar con la cirugía mayor, porque se va a contaminar el bisturí y acabaremos matando al paciente. La única garantía y certeza. Por eso es que estoy esperanzado, no mucho, estoy esperanzado en el procedimiento de gente como el doctor Julio César Trujillo, de que ante el inminente acuerdo y pacto que se presentaría en la Asamblea, porque eso es lo que pasaría el día de hoy en la Asamblea Nacional, donde algunos sectores que intentan cubrirse las espaldas porque tienen unas manchas de corrupción que ya no son manchas, sino que prácticamente cubren a toda la fiera. En el Parlamento vamos a ver el día de hoy los partidos políticos y movimientos, y yo voy a estar pendiente. Aquel diputado, aquel legislador que proteja al fiscal Vaca, vamos a ver qué tiene atrás, y yo tengo algunas cositas listas para sacarles, porque nadie actúa gratis en este país ni en ninguna parte. Es decir, la esperanza final está en el Consejo de Participación de que mande a su casa no solo al fiscal y al Consejo, al presidente del Consejo de la Judicatura, sino a todos, Contralor, Defensor del Pueblo, a todas las autoridades del correísmo. Esa es la esperanza que tengo, Verónica. Fernando, finalmente usted va a continuar investigando, va a continuar haciendo publicaciones desde Focus. Viene en los próximos días una monumental investigación que va a sacudir este país. Esperen, verán. Gracias a Fernando Villavicencio, activista político, por estar con nosotros. Y bueno, vamos a un breve corte y regresamos con más. No se vayan. La felicidad se encuentra en emprender actividades que valgan la pena. Pero solo existe una persona que podrá decirte con certeza lo que te hará feliz. Tú mismo. Uno. Cuida de ti mismo. Recibe cuidado cuando estés enfermo. Cuando la gente se enferma, incluso cuando tiene enfermedades contagiosas, a menudo no se aísla de los demás ni busca el tratamiento adecuado. Como fácilmente puedes ver, esto tiende a ponerte en peligro. Insiste en que una persona tome las precauciones apropiadas y reciba la debida atención cuando esté enferma. Mantén limpio tu cuerpo. Las personas que no se bañan o no se lavan las manos con regularidad pueden ser portadoras de gérmenes. Te ponen en peligro. Tienes todo el derecho de insistir que las personas se bañen con regularidad y se laven las manos. Es inevitable que alguien se ensucie al trabajar o al hacer ejercicio. Haz que después se asee. Protege tus dientes.
Se ha dicho que si uno se cepilla los dientes después de cada comida, nunca sufrirá de caries. Esto, o masticar chicle después de cada comida, ayuda a defender a los demás de enfermedades orales y mal aliento. Sugiere a otros que protejan sus dientes. Aliméntate adecuadamente. Las personas que no se alimentan adecuadamente no son de gran ayuda ni para ti ni para ellas mismas. Tienden a tener un nivel bajo de energía. A veces se ponen de mal humor. Se enferman con más facilidad. No se necesitan dietas extrañas para alimentarse adecuadamente, pero sí es necesario que uno coma alimentos nutritivos con regularidad. Descansa. Aunque muchas veces a lo largo de la vida nos vemos obligados a trabajar a horas en que normalmente ya estaríamos dormidos, una persona que en general no logra descansar adecuadamente puede convertirse en una carga para los demás. Las personas cansadas no están alerta, pueden cometer errores. Sufren accidentes. Justo cuando las necesitas, pueden dejarte toda la carga de trabajo. Ponen en peligro a los demás. Insiste en que la gente que no descansa apropiadamente lo haga. Con 52 amigos, estamos de regreso. Vamos con información. El borrador del informe recomienda juicio a Vaca. Esto lo publica Diario La Hora. El borrador del informe de la Comisión de Fiscalización recomienda dar paso al juicio político en contra del fiscal general Carlos Vaca Mancheno, debido a que ha incumplido sus funciones determinadas de la Constitución de la República y del Código Penal. Adicionalmente, recomienda que el Pleno de la Asamblea determine la remisión del presente expediente a las autoridades competentes para determinación de las responsabilidades administrativas y, si cabe, penales. Según el asambleísta Raúl Tello, por unanimidad se debería aprobar este informe, además de recomendar el correspondiente juicio en el Pleno, su censura y destitución. Según dice, debería haber una votación por unanimidad, pero esperemos los votos, insistió. Vaca está acusado, recordemos, de incumplimiento de funciones al publicar un audio no judicializado sobre una conversación telefónica entre el excontralor Carlos Polit y el entonces presidente de la Asamblea, José Serrano. La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Carla Chávez, prometió entregar este informe en esta semana. Bueno, y también se está insistiendo en un juicio político en contra de Gustavo Yalc. El Consejo de la Administración Legislativa, el CAL, tendrá que verificar si cumple o no los requisitos de una segunda solicitud de juicio político planteado en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, y los vocales de dicho organismo. Ayer los asambleístas de Esteban Bernal, de Creo, del Movimiento Podemos, y Raúl Tello, Movimiento Unidos por Pastaza, con el apoyo de 60 firmas, presentaron un nuevo pedido de interpelación, pues el primero, recordemos, fue archivado por el CAL en septiembre del año pasado por no cumplir con el anuncio de la totalidad de la prueba. En este segundo intento para enjuiciar políticamente a Yalc, según Bernal, a más de los 40 pruebas que se presentaron en el año 2017, se agregan 4 que confirmarían el incumplimiento de funciones y además una injerencia directa en la independencia del sistema judicial, esto durante el gobierno del exmandatario Rafael Correa. Las pruebas adicionales, añadió, son devastadoras en contra del Consejo de la Judicatura y tienen relación con este informe de Contraloría que determina que una metida de mano en la justicia, donde se afirma que el Consejo de la Judicatura habría determinado nombramientos de agentes fiscales que se habrían obtenido puntajes menores en detrimento de aquellos ciudadanos con puntajes superiores. Y hasta ahora también revisamos las redes sociales. César Montúfar dice: el problema no solo es iniciar ahora una investigación del financiamiento de las FARC de la campaña de Correa, sino por qué no se hizo antes. Si eso se sabía muchos años atrás, presidente Lenín Moreno está sugiriendo que el tema que pide investigar tiene relación con la crisis en la frontera norte, es lo que se pregunta César Montúfar. También Arturo Torres dice: no callarán a la prensa, coincidencias. ¿Qué pasó con todas las investigaciones que enfrenta el asambleísta José Serrano en la Fiscalía? Por años Serrano fue el brazo derecho de Correa en política y de seguridad y lo controlaba todo.
Y bien, antes de ir a una entrevista comercial, yo les quiero recordar, amigos, Gingivit, el enjuague bucal es el complemento ideal de la pasta dental para prevenir y eliminar el sangrado de encías. Gingivit enjuague bucal deja tu aliento con un fresco sabor a menta. Recuerda, si ya usas la pasta dental, complementa tu cepillado con el enjuague bucal Gingivit. Juntos venceremos al sangrado de las encías. Y también Birm tiene un mensaje. Birm, debido a que carece de toxicidad, puede ser consumido por toda la familia, desde los recién nacidos hasta los adultos mayores, manteniéndonos sanos. Birm, una promesa de vida. Y siendo las 8:56, amigos, dedicamos los minutos finales de este programa a una entrevista comercial. Tenemos en este momento la presencia de Mario Narváez, coordinador de la Maestría de Talento Humano de la UTE de la Universidad Tecnológica Equinoccial, y también toda esta oferta de programas de posgrados para este 2018. Gracias por estar aquí, don Mario Narváez, bienvenido aquí a nuestro espacio. Y bueno, cuéntenos qué novedades nos tiene la UTE, la Universidad Tecnológica del Ecuador. Gracias por la invitación, Verónica. Venimos a poner a consideración de toda la ciudadanía nuestra oferta académica relacionada con posgrados. Decirles que tenemos 8 maestrías aprobadas por el CES, 5 en Quito y 3 en Santo Domingo. También comentarles que tenemos 3 aprobadas por nuestro Consejo Universitario y 5 en análisis de la Comisión Académica de la UTE, es decir que para el 2018 esperamos casi duplicar nuestra oferta actual. Comentarles adicional que dentro de las maestrías que están aprobadas y están en consideración de todos ustedes, está la maestría en turismo con mención en gestión de destinos turísticos, maestría en gestión del talento humano, maestría en sistemas de información con mención en gestión de seguridad de la información, maestría en publicidad con mención en publicidad digital, maestría en petróleos con mención en procesos de la producción e industrialización de hidrocarburos, y en Santo Domingo tenemos la maestría en administración de empresas con mención en gestión de procesos organizacionales, la maestría en agronomía y la maestría en zootecnia. Muy importante toda esta oferta, Mario, porque es importante cursar estudios de maestría. ¿Qué oportunidades nos brinda tener un título de máster aquí en el país? Hoy por hoy existe la necesidad de especialización de los conocimientos. Por ejemplo, en la maestría de gestión de talento humano, vemos que la gestión humana es competencia y responsabilidad de todos y cada uno de los administradores y profesionales de la empresa. Por lo tanto, todo profesional que administre talento humano dentro de una organización siente esa necesidad de adquirir conocimientos especializados para una correcta y efectiva gestión de dicho capital intelectual. Nuestro programa de maestría en gestión de talento humano justamente va orientada a esa integración de los talentos de la gestión general de la organización, propiciando soluciones para lograr el balance entre las necesidades e intereses de la empresa en relación a su situación productiva. Vemos que, si hacemos un resumen, todos nos volvemos gestionadores del talento humano en cualquier instancia organizacional. Por lo tanto, nuestro programa de posgrados va orientado a suplir o a cumplir con esa exigencia de especialización de conocimientos. Muy importante. ¿Cuáles son las maestrías más demandadas en este tiempo? ¿Cuáles son, después de uno se gradúa y bueno, dice voy a hacer una maestría, cuáles son las que mayor tienen acogida? Bueno, comentarle de que nuestra maestría en gestión de talento humano ya tiene vigencia aproximadamente de 7 años atrás. Tenemos una vasta experiencia en relación a esa maestría. Ha tenido una amplia trayectoria y como Universidad Tecnológica Equinoccial somos prácticamente los iniciadores de este programa de posgrado a nivel nacional, cuyo resultado se evidencia en el posicionamiento directivo y gerencial de nuestros maestrantes en prestigiosas empresas privadas y públicas. Adicional a ello, en todos los programas de maestría, nuestra planta docente cuenta con comprobada trayectoria, experiencia profesional y académica en el contexto estratégico, tanto en la gestión de talento humano como en las especializaciones de cada una de la oferta académica y posgrados que acabé de manifestar.
Muy bien, muchísimas gracias a don Mario Narváez, coordinador de Maestría de Talento Humano de la UTE, la Universidad Tecnológica Equinoccial. Y así cerramos pues esta entrevista comercial en los minutos finales ya de nuestro programa. Y antes de despedir, amigos, yo quiero invitarles a hacer una invitación a esta marcha de la tarde de este jueves, que se viene una invitación a unirse, a sumar voces para que el Ecuador no deje de ser un país de paz. También es una forma de acompañar y fortalecer a las familias de las víctimas de este grupo de disidentes de la FARC vinculado al narcotráfico, que desde enero ha alterado la tranquilidad de la nación. Así que un llamado a la paz, a la unidad y también, por supuesto, en honor a estos periodistas tan valientes que han dado su vida y han muerto en honor a su trabajo, amando lo que hacen. Amigos, muchísimas gracias. Yo despido. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Sucesos con Juan Carlos Calderón. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo.